Y continúa la polémica en Chile por la presencia de Peso Pluma en el Festival Viña del Mar, porque se habla de que su música es una apología a la narcocultura. Es cierto que ya los organizadores del festival dijeron que se va a presentar y que no tiene nada que ver esta música que es real, que circula, que le gusta a la gente, con la existencia de conductas ilícitas. Pero la polémica sigue. Y finalmente es una polémica eterna que también tiene que ver con estos presuntos deseos de cancelar el arte de hace un siglo, o sea, de hace 2 siglos, porque ahora no queremos que haya roles machistas, por ejemplo, y entonces ya toda la literatura de García Márquez no la queremos ver porque hablaba de niñas que se prostituían o que eran pues sujetos de amor o de violencia, incluso amorosa desde sus descripciones, cuando él escribió estas obras. Estamos quizá frente a ese mismo fenómeno hoy y por eso queremos compartir cómo se ha vivido en la sociedad chilena, cómo está dándose la discusión entre los protagonistas políticos y el propio auditorio, con nuestro colega Eduardo Arriagada, periodista chileno, académico de la Universidad Católica de ese país. Gracias por estar con nosotros hoy, Eduardo. Hola Ivonne, muchas gracias por llamarme. No, al contrario, queremos que nos compartas cómo se ha dado este debate y cuáles son tus ponderaciones de los involucrados, de lo que se dice, de quienes reclaman que no vaya Peso Pluma, de quienes lo defienden. Adelante, Eduardo. Mira, yo creo que el contexto chileno es especial porque no hay como una censura, como dices tú, una cancelación al cantante, para nada. De hecho, ha estado en Chile hace bastante poco tiempo y nunca ha habido problemas con que venga. El tema es que acá está en juego una institución, que es el Festival de Viña, que es una institución muy importante del país, público-privada, que maneja en realidad la alcaldía de una ciudad, de Viña del Mar, es una institución que tiene un componente de asistencia de niños y niñas, jóvenes en general, muy importante. Y además se da que la televisión chilena, no sé, el modelo mexicano es distinto. Ujú. Tenemos un sistema de canales públicos con una cierta reglamentación ¿Es y público además del canales Estado o público concesionados. gubernamental? No, del Estado. Ok. El gobierno no tiene una injerencia total, tiene O solamente sea, capacidad de realmente sí es incidir en la público. parte del directorio. Es Realmente sí es público, sí, público. Sí. funciona con bastante independencia, independiente, que el presidente del canal, que es el que generó la polémica, es una persona que acaba de ser nombrado por el gobierno. Es como, pero son unos ciertos como acuerdos que se dan entre los distintos grupos políticos. Pero mira, el tema es que ese canal, los canales privados en Chile además son concesionados, y en la concesión, tal como lo dice un muy importante presidente del Colegio Periodística histórico, Jorge, hoy día en una carta al Mercurio, que fue presidente del Colegio Periodista en la época del gobierno militar, es decir, una persona que ha estado en la defensa de temas de estos temas. Él dice que hay un tema muy delicado porque la ley dice súper claro que lo que tiene que haber ahí tiene que proteger a los niños y niñas. Mm. Y el debate es que en ese contexto hay ciertos tipos de contenidos que no se plantean poner, como podrían ser también, no sé, pornografía. Hay Claro. cosas que nadie se lo ha planteado poner. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué llega Peso Pluma al festival? Por una búsqueda de rating y de audiencias masivas. Es decir, por ese mismo camino se podría llamar cualquier cosa, se podría Claro. convocar cualquier tipo de contenidos que atraiga más. El tema es que en el caso concreto de Chile, en el contexto de lo que estamos viviendo en Ecuador, etcétera, de países a los cuales la narcocultura está recién entrando, Claro. es mucho más delicado todavía empezar a normalizar eso. Y en el Sí. caso de un cantante, que yo no sé si lo hace en broma o en serio, pero el fondo de las declaraciones que tiene acá es que incluso él ha recibido encargos de hacer canciones por el entorno de la narcocultura, que acaba de asesinar al fiscal que De estaba Ecuador. haciendo el trabajo en Ecuador, y mató a un candidato presidencial que estaba en los últimos días de campaña. Es decir, ese grupo de gente que se vanagloria de usar esta música y que muestran sus armas en los medios alternativos, etcétera, son los que están provocando esto. Entonces,
el debate no es un debate tan, no se lo ha visto nunca como un esquema de cancelación, al menos yo no he visto ese tipo de tono, sino que el tema es si un canal público, un evento público puede llegar a ese nivel de contenidos con tal de ganar audiencia, que es lo que acá se está discutiendo. Es muy interesante siempre, colega Eduardo Arriagada, finalmente decimos para los periodistas la memoria y el contexto, la historia de dónde venimos, finalmente da la pauta de cuando algo es noticia y por qué es noticia. Y para poder comprenderlo tenemos que ver este contexto. Muy importante lo que nos dices, porque entonces entiendo que el Festival Viña del Mar es entrada al público sin pago. Así, no, es un festival que se paga, de hecho dura toda una semana, es un festival muy tradicional, pero no es una actividad como si fuera un recital de un cantante, sino que es una actividad muy, yo te diría, no sé, ahí ha estado Quilapayún cantando el Pueblo Unido, es un tema muy político también, es un evento demasiado relevante en el país, no es Claro. como si fuera un festival más. Entonces, de hecho, la alcaldesa de Viña del Mar es la que insiste en traer al festival. Para que te haga una idea, por ejemplo, toda esta polémica nace por un columnista que fue candidato presidencial del Frente Amplio, del grupo que hoy día está en la presidencia, es decir, Alfredo Mayol, un ex candidato presidencial que perdió una primaria. Él Ajá. fue el que levanta la polémica y dice que no tiene ningún sentido que en este país, en fondo, se contrate a ese tipo en una actividad pública, porque esto si fuera una actividad privada, nadie se le ocurriría haber planteado esto. Pero él dice que un canal como Televisión Nacional de Chile, que es un canal de todos los chilenos, Claro. invite a que los niños y niñas oigan la apología del el fondo, narco cultura que se promueven este tipo de música. Entonces, la verdad que, y si uno ve quiénes han participado en los dos lados, es decir, la exdirectora del SENDA, que es el SENDA es el centro que se dedica a estudiar el tema de las adicciones, Fondo también ha criticado mucho, la ministra de Interior, que es del Partido Ellos por la han Democracia, criticado que vaya, ellos se han manifestado en contra, Eduardo. todas estas personas se han manifestado en contra a la idea de contratar a esta persona. Y de hecho Televisión Nacional, el presidente de Televisión Nacional, salió a decir que no debiera haber un cantante que promueva el narcotráfico en la televisión pública. Y el problema es que el Canal Nacional no es el dueño del festival, sino que es uno de los tres dueños, entre comillas. Hay un canal privado que es de una familia Luxic, que hoy día está en cuestionamiento por qué está, por ganar dinero, está haciendo esto. Y por otro lado está la municipalidad de Viña del Mar, de este partido que está muy en cuestionamiento, que se llama Revolución Democrática, que ha salido prácticamente de todos los cargos gubernamentales por problemas de gestión y de problemas de temas ¿cómo se llama?, de corrupción, y que además es la alcaldesa de ese partido. Ella es la que está defendiendo la contratación. La verdad que es verdad que acá hay un tema, para algunos dicen hay censura, pero en realidad la idea no es que se censure como, no sé, como se censuraba en el gobierno militar argentino Sí, sí. a las canciones y se decía, en vez de decir para hacer bien el amor, había que decir para pasarlo bien, hay que venir al sur, cosas. Es decir, aquí la idea más bien es por qué se contrata a este señor que no viene al perfil de este tipo de actividad que convoca a niños y niñas como a jóvenes. Esa es un poco la discusión. No Claro. qué canciones tiene que cantar y no cantar, sino que por qué ese tipo de cantante. Y no hay un cuestionamiento en realidad, no se ha hablado de prohibirle al señor, que yo la verdad que no lo conozco, venir a Chile, ni mucho menos, sino que solamente es la participación en el festival. En el festival. Estamos conversando con Eduardo Arriagada, él es periodista chileno, académico de la Universidad Católica de ese país. Y finalmente, si nosotros nos atenemos al interés superior del niño, que es una convención internacional de Naciones Unidas que estaría marcando la legislación en América Latina y en el mundo en los últimos años, hay una razón en quienes están increpando esta presencia en tanto un espacio público para niños y familias y adolescentes, y se argumenta que ese público debe ser cuidado de ese tipo de contenido porque todavía no
puede deliberar, no puede decidir por sí mismo qué consume y qué no consume, Eduardo Arriagada. No sé si eso es un poco lo que está también en el fondo acá, y te preguntaría, ¿quién dijo recientemente cuál de todos estos actores es el que recientemente pretendió ponerle punto final a la polémica, que por lo visto sigue? A ver, no, lo que pasa es que tú lo resumiste muy bien. Ese es como el tono de los que lo critican. El tema es que ayer la comisión del festival, los que Eso, definen, dijeron no tenemos capacidad contractual de suspender esto. En el fondo es como exacto. decir, este señor ya se le hizo un contrato, no hay nada que pueda justificar que a un señor que ya lo contratamos Ya, lo podamos cortar. Entonces, en este momento, la municipalidad, la alcaldesa, y uno de los dos canales, el canal de este señor Andrónico Luxic, esos dos poderes, que son 2/3 del control del festival, han decidido suspender la polémica. Yo no sé si se vaya a suspender de verdad, porque en Chile en este momento hay un solo tema importante en la agenda, que es el tema de la seguridad. Es decir, nosotros estamos viviendo lo que ustedes vivieron en su momento también. Estoy claro. hablando cuando, no sé, cuando Colombia era el mundo de lo narco, era colombiano, y México veía esto a la distancia, lo veían a la distancia. Nosotros, y cuando empezó a asomarse la narcocultura a México, en fondo, ustedes empezaron a ver lo que estamos viviendo nosotros. Nosotros estamos viviendo la entrada en la narcocultura, pero no el efecto que tiene en que ya sea una realidad Exacto. muy generalizada y que incluso la música la acepte como esa generalidad, como también pasa en Hollywood. Es decir, yo no cuestiono que se hagan películas, música sobre este tipo de cosas. El tema es cómo se maneja esto en los distintos momentos. Y en este momento hay como un ambiente en Chile muy crispado, muy contaminado por una etapa de mucha violencia. Es decir, por decirle algo, en la última semana han muerto muchos niños en balaceras, que era una cosa que yo creo que no había sucedido en Chile. Es decir, que en forma constante niños mueran en balaceras que están claramente, son balaceras entre gente de la narcocultura. Es decir, no es que hayan balas de carabineros disparándose contra delincuentes, sino que es balaceras totalmente Sí, internas es del la violencia mundo delincuencial. nuevo. Es violencia Sí. delincuencial, y ese es el contexto que hace que de alguna manera el debate de la asistencia de Peso Pluma convocada por un ente público pues haya escalado como hasta ahora. ¿Cuál es tu pronóstico, Eduardo Arriagada? Yo creo que Chile es un país muy contractual, es decir, va a ser difícil violar el contrato, y si lo violan van a tener que pagarle a este señor una indemnización bastante alta, por eso seguramente no quieren hacerlo. Pero también, por otro lado, es un país que tiene una opinión pública muy crispada y un gobierno que ha sido muy ineficiente. No solo este gobierno, el anterior fue igual o más ineficiente todavía. Es decir, Ujú. son gobiernos que están tratando de aprender a lidiar con esto, y tenemos alrededor ejemplos como lo que está pasando en Ecuador, lo que se ha vivido en El Salvador, el discurso argentino, en que se muestran mucho más agresivos. Entonces yo creo que hay una tentación que puede ser que se avance por ese lado, en decir, ¿sabes qué? Cortemos esto nomás, paguemos lo que haya que pagar a este caballero, y que venga 10 días después a un recital en el mismo sitio, incluso en la misma quinta. Ok, y la palabra del presidente Boric cuenta, se le ha preguntado, y con esto ya nos despedimos. Eduardo Arriagada, Sí. que agradecemos mucho estés con nosotros. Se le ha preguntado, habla mucho. Es que aquí tenemos Yo, la palabra presidencial cotidianamente, entonces pensé que quizás allá puedan estarle preguntando o haya ocasión para interrogarlo al respecto. Yo creo que él no ha hablado. Puede ser que hable o puede ser que mande un recado. Yo creo que en el foro interno de él está por la idea de que el cantante venga, porque él es muy liberal en ese sentido. No, no, no. Pero muchas veces le doblan la mano los que están dando la pelea, es decir, los ministros que están dedicados al tema de la seguridad. La verdad que está abierto el tema todavía, así que yo creo que nos vamos a seguir hablando. Sí, porque falta cuánto, falta, ¿es en abril? Febrero, no, no, Es es en fines de febrero. febrero. ¿El qué día, Sí. perdón? Así que
No, no, te miento si te digo, Ok, una semana entera de febrero, pero más normalmente es a finales del mes de febrero, que es el final de nuestras vacaciones, como en Chile las vacaciones más importantes, así como en otros países en agosto, algunos países en enero, en Chile es en febrero. Entonces, en la última semana de vacaciones es tradicionalmente este festival. perfecto. Pues te agradecemos muchísimo, Eduardo Arriagada, colega de Chile, también académico de la Universidad Católica de ese país, que esta mañana nos hayas compartido un panorama de cómo se está viviendo la polémica de la presencia de Peso Pluma en el Festival Viña del Mar. Que vaya que también es un festival entrañable para México. A ti, Ivonne, muchísimas gracias por estar en contacto.